Supercrack Estrella presenta armas acústicas contra los humanos. Hace unos días saltó la siguiente noticia. Varios miembros de la delegación diplomática de los Estados Unidos en La Habana fueron objeto de un extraño ataque acústico que ha provocado daños graves de salud al menos a 2 de ellos, que han tenido que regresar a territorio estadounidense para recibir tratamiento. Al parecer, el ataque se produjo con un aparato acústico sofisticado que opera fuera del rango auditivo humano y que fue instalado dentro o fuera de las casas de los diplomáticos. Me puse a investigar sobre este tipo de armas y el resultado es chocante. Realmente todos nosotros podríamos estar atacados en todo momento sin darnos cuenta siquiera. Toda ciencia es esencialmente un medio hacia un objetivo. El objetivo es el control. A fin de lograr este objetivo, fue necesario crear, proteger y utilizar nuevas armas que, como el futuro mostrará, son armas tan sutiles y sofisticadas, en sus principios de funcionamiento y su apariencia, que obtuvieron el apelativo de armas silenciosas. A fin de alcanzar una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevados a un control total, es decir, ser sometidos al yugo, y asignados a un deber social a largo plazo desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas o cuestionamientos sobre la propiedad de la materia. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores debe ser desintegrada. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de la peor calidad, de manera que la brecha de la ignorancia, que separa las clases inferiores de las clases superiores, sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores, tienen poca esperanza de destacar sobre los demás en el extracto social que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigentes. El desarrollo de armas es uno de los campos que más despierta la creatividad tecnológica. La acústica no es la excepción. Las armas acústicas son dispositivos que producen sonidos capaces de provocar reacciones en los seres humanos que van desde la incomodidad hasta la muerte. Son utilizadas principalmente como armas no letales. El sonido es un movimiento oscilatorio que se traslada a través del aire. Las oscilaciones pueden ser rápidas y cortas, sonido agudo o de alta frecuencia, o lentas y largas, sonido grave o de baja frecuencia. Un concepto importante aquí es la resonancia, que es un determinado ritmo de oscilación, frecuencia, que provoca el movimiento exagerado de un objeto. Recuérdese el caso del cantante de ópera que quiebra una copa de cristal, al interpretar una nota específica. El fenómeno ocurre porque esa nota corresponde a la frecuencia de resonancia del cristal. Todos los objetos tienen una frecuencia de resonancia que depende de su forma, tamaño y consistencia. Y así como la copa, también la tienen los tímpanos de nuestros oídos. Los sonidos fuertes, explosiones, disparos, despegues, pueden romper la membrana del tímpano, y causar dolor y desorientación muy severos. Así que, probablemente, el arma sónica más simple que existe consiste en un altavoz de gran potencia, que produce sonido a muy alto volumen. Un ejemplo de este tipo de armas son las sirenas LRAD, que se utilizan actualmente en Estados Unidos para dispersar grupos de manifestantes. Estos aparatos son capaces de producir un sonido de 150 decibeles, 50 veces más de lo necesario para sentir dolor, y suficiente para provocar daño permanentemente a una distancia de hasta 90 metros. El operador del arma se encuentra seguro, aislado sonoramente, dentro de la cabina del vehículo. Otras armas más sofisticadas son capaces de generar sonidos con la frecuencia de resonancia del tímpano, y logran romperlo sin necesidad de altísimos niveles de potencia sónica. El desagradable ruido de las uñas al rascar la superficie de un pizarrón es un ejemplo de un sonido de alta frecuencia que puede ser muy dañino sin necesidad de ser muy fuerte. Existen varias armas en este sentido, pero solo en el ámbito experimental. Los sonidos graves también pueden ser usados como arma sónica. En estos casos, el objetivo es poner en resonancia a algún órgano del cuerpo, cuyo movimiento cause un malestar serio en la víctima. Estos sonidos pueden ser de tan baja frecuencia, que tal vez ni siquiera sean audibles, en cuyo caso se está hablando de infrasonido. Uno de los lugares más comunes donde se experimenta el infrasonido es en una discoteca, en el que los golpes de ritmo de la batería se sienten en el cuerpo, más que se escuchan. En este sentido, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha hecho pruebas con un emisor de sonido de 7 oscilaciones por segundo. En general, el ser humano no logra escuchar sonidos por debajo de las 20 oscilaciones por segundo.
En pruebas, esta arma genera la resonancia de los órganos digestivos, lo cual provoca una seria sensación de malestar físico, mareo, náusea, vómito, en sujetos de prueba colocados a metros de distancia. Dadas las características del infrasonido, la señal no puede ser detenida ni siquiera por muros de concreto. Los infrasonidos se transmiten muy bien en el aire, no menos cierto es el hecho de que tienen longitudes de onda que superan los 17 metros. Esto les convierte en demasiado veloces como para formar parte de un arma controlada. No obstante, algunos expertos aseguran que existen informes del Pentágono en los que se puede leer que los infrasonidos causan incapacidad en las tropas por ataques de náusea. Dentro de la amplia gama de armas no letales creadas por los americanos, con el fin de no matar, sino neutralizar a los enemigos, existen dos tipos de armas: las de contacto y las psicológicas. En ellas se encuentran desde las armas de radiofrecuencia, a las sónicas, infrasonidos y ultrasonidos, que pueden desde derribar un edificio hasta destrozar los tímpanos de un individuo respectivamente o hacerle polvo los huesos literalmente, a frecuencias que van desde los 7 hercios hasta los 35 kHz, pasando por las armas de plasma. Con las microondas se puede hacer casi de todo. Desde paralizar un coche desde un helicóptero, puestas ya en práctica en las persecuciones de coches estadounidenses dados a la fuga y testadas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, hasta derribar un avión o un helicóptero en vuelo, carbonizar los órganos internos de un individuo o disparar un lugar lleno de pólvora creando chispas en las municiones para que estallen. Pero uno de los aspectos más siniestros es quizá el que atenta contra la libertad civil como arma silenciosa de control de la población. Existe un cañón llamado Shigun. Este cañón es capaz de poder dormir una colonia de guerrilleros en pleno campo de batalla. Este tipo de arma se supone que pudo haber sido utilizada en la Guerra del Golfo, como resultado del proyecto secreto Sleep Beauty, Bella Durmiente, y su resultado más directo sería la rendición incondicional de los militares iraquíes en el campo de batalla, en actitud absolutamente relajada y sin ejercer la más mínima fuerza. Los rusos, por su parte, ya tenían uno de estos artefactos, la conocida como Lida Machine, que fue vendida a la NASA en los años 70 y con la que comenzaron sus investigaciones. Este tipo de arma, que funciona modulando microondas en amplitud modulada a las cabezas de los soldados o el blanco en cuestión, puede desde dormir al objetivo hasta crearle miedo e inseguridad o un estado de nervios terrible. Por otra parte, las microondas pueden utilizarse por principios de inducción para modular voces a la cabeza de cualquier persona y crear una suerte de esquizofrenia electrónica, la posibilidad de enviar sonido audible a la corteza cerebral, con lo que se puede hacer que la víctima crea estar oyendo a Dios dentro de su cabeza o hasta al mismísimo diablo. El proyecto Monarca es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones, con fines encubiertos. Se trata de una continuación del proyecto MK-Ultra, un programa de control de la mente desarrollada por la CIA, y probado en civiles y militares. Los métodos son increíblemente sádicos, su único propósito es traumatizar a la víctima, y los resultados buscados son horribles. La creación de una mente controlada esclava, que pueda ser activada en cualquier momento para llevar a cabo toda acción requerida por el controlador. En tanto los medios de comunicación pasan por alto esta cuestión, más de 2 millones de estadounidenses han pasado por los horrores de este programa. El proyecto Monarca es una técnica de control mental que comprende elementos de abuso de ritual satánico y desorden de personalidad múltiple. El plan utiliza una combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultistas, para crear dentro de los esclavos otras personas, que pueden ser activadas y programadas por los controladores. Los esclavos monarcas son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite masónica mundial en campos tales como el militar, la esclavitud sexual y la industria del entretenimiento, entre otros. Son frecuencias inaudibles pero que impactan en la fisiología del organismo humano, causando trastornos inmediatos y dejando secuelas que pueden manifestarse en un futuro más o menos cercano, dependiendo del estado de deterioro de la víctima. Las frecuencias infrasónicas entran en resonancia con el cuerpo humano. Todos los seres humanos son vulnerables ante una agresión premeditada con ondas electromagnéticas, así que las consecuencias fisiológicas no se evalúan tanto por la sensibilidad de la víctima como por su capacidad de resistencia a ese estrés dañino. Las víctimas, al desconocer la causa real, achacan su malestar a su propio detrimento e intentan paliar las molestias con fármacos que tienen poco efecto para contrarrestar las agresiones continuadas con ondas electromagnéticas emitidas perversamente. Existe una frecuencia infrasónica 7,8 hercios, que a elevada potencia induce en el cerebro de las personas el pánico más ancestral, el temor inconsciente.
Rememora el terror sobrecogedor de nuestros antepasados cuando se avecinaba o acontecía una catástrofe. Incendios, terremotos, tsunamis, huracanes, que pusiera en peligro su integridad física. Estas ondas acústicas de alarma, inaudibles para el oído pero perceptibles en el cerebro, ponen en vilo el instinto de supervivencia, desestabilizan el sistema nervioso provocando ataques de ansiedad, crisis de angustia, labilidad emocional al inducir acuciante incertidumbre de un peligro inminente. Los animales también están sensibilizados a dicha frecuencia. Se trata de las resonancias de Schumann. Dado que las frecuencias infrasónicas interfieren fácilmente con las ondas cerebrales, perturbando la actividad eléctrica neuronal, existen empresarios desaprensivos que las utilizan para que sus trabajadores rindan más, aún a costa del detrimento de su salud. Dicha manipulación mental tiene consecuencias a corto o a largo plazo dependiendo de la capacidad de resistencia de las víctimas. Cefaleas, malas digestiones, inestabilidad emocional, crisis de angustia, ataques de pánico, impaciencia, irritabilidad, episodios de ira desproporcionados, menstruación irregular y o exagerada, síndrome de fatiga crónica, confusión mental y mala memoria, astenia mental y física, depresión o enfermedad funcional. Cuando un cuerpo en estado gaseoso, líquido o sólido recibe pequeños impulsos continuados a su misma frecuencia, empieza a oscilar con los mismos. Hablamos entonces de que el cuerpo entra en resonancia y de que es capaz de transmitir dichas vibraciones. Esto mismo puede aplicarse a las moléculas que componen los tejidos del cuerpo humano. El organismo vibra al son de los infrasonidos. Hay infrasonidos en el medio ambiente, el viento es una de las fuentes, quizás a las personas hipersensibles les perturbe un día ventoso, pero tiene que quedar absolutamente claro que en este documento a las ondas bioelectromagnéticas de la naturaleza, sino a las ondas que se generan para utilizarlas como armas, porque a determinadas potencias y resonancias resultan letales. Los estudios de las ondas infrasónicas suelen ser secretos y restringidos puesto que los infrasonidos emitidos a ciertas frecuencias y amplitudes constituyen el llamado ruido negro que puede causar la muerte de las personas. La respuesta del organismo ante el infrasonido depende de los componentes que forman dicho estímulo. Los infrasonidos, especialmente los de baja intensidad, tienen efectos fisiológicos que pueden ser muy graves, especialmente en los niños, ya que afectan al sistema nervioso y a la psiquis. Con todo esto explicado, la pregunta que me hago es, ¿quiénes de los que conoces podrían estar bajo el ataque de estas armas? Tal vez todos nosotros estemos programados y esperando alguna orden que seguramente no nos proporcionará ningún bien. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.